o co- Bienvenidos a la tercera Feria Virtual del Libro de Argentina. Hoy tendremos el homenaje a Alejandra Pizarnik. Hola, ¿cómo están? Ay, gracias Renzo. Muchas gracias, Confederación del Libro, César Salvatierra, Alan Morales, y estoy aquí muy honrada con los panelistas de hoy. Está faltando uno, pero vamos a ver. El tema que nos trae a ustedes, vos que estás sintonizando la Feria Virtual Internacional de Argentina, es un homenaje, ¿sí? Es el homenaje a la escritora argentina Alejandra Pizarnik. Hoy vamos a tener eh, muchos datos sobre su vida, sobre su obra, muy interesante. Una vida realmente que la llevó a escribir poemas increíbles, como es el dolor, como es la soledad, como es esa sensación de depresión que muchas veces los seres humanos atravesamos. Pero Alejandra en su vida muy conflictuada, ¿no? Y bueno, vamos a saludar. Vamos a saludar a Julieta de Osa. Hola, ¿cómo estás, amiga querida? Bueno, un saludo muy especial, en primer lugar para Argentina, este hermoso país anfitrión que hoy nos recibe desde la cultura y desde la literatura, con grandes eventos que han estado al transcurso de la semana y que continuarán todavía, y con entrevistas de personas muy importantes. Bueno, en segundo lugar, darle las gracias a la Confederación Internacional del Libro, a Alan Morales, César Salvatierra, por esa grandísima labor cultural que hacen a través del mundo. Y de último, a nuestra gran gestora internacional y cultural, Luisa Jaded, que es quien No nos tan grande, no tan grande, estoy en 1,50 m. a la grande que nos convoca y nos une para estos eventos. Y también darle las gracias a mis compañeros panelistas que me hacen sentir muy honrada en estar entre vosotros, seres tan grandes, literatos Sí. tan importantes, y que hoy nos convoca a hacer un homenaje tan especial a nuestra escritora que vamos a tener de invitada en esta tarde que compartiremos juntos. Yo los saludo desde aquí, desde Madrid, España, para todo allá ese continente hispano que todavía es en la mañana y nosotros ya estamos en la tarde. Así es, desde Madrid, España. Saludamos a Roger Lázaro Inca, que estás súper acostumbrado a verlo en los homenajes, igual que a Julieta. Hola, Roger, ¿cómo estás? Buenos días con todos. Feliz, como siempre, de participar en estos eventos, agradeciendo a la Confederación, agradeciendo a Luisa, por supuesto, a la maestra. Y bueno, me uno me hago mío el mensaje de saludo de Julieta, para no ser tan extensivos. Y en verdad vamos a tener un gran acontecimiento ahora, puesto que Alejandra Pizarnik es una gran poeta argentina, latinoamericana y, por qué no decir, universal, a pesar de las cosas que puede haber dejado en su obra y en su vida. Sin embargo, vamos a rescatar sobre todo el valor literario de lo que ha dejado para la humanidad. Entonces, felices de participar en este evento y agradeciendo a todas las personas que se convoquen o tengan preferencia por escucharnos o por vernos en cualquier momento. Así que estamos dispuestos ya. Claro que sí. Estuve pensando mucho en esto de participar en los homenajes. Y digo, ¿cuánto se aprende, por favor? Porque a veces cuestiones, datos, anécdotas o curiosidades de la vida de ese escritor, de ese artista, no lo conocíamos. Y en los homenajes tenemos el gusto de, ¿cómo te podría decir? Recrearnos, ¿no? Con esa vida tan importante y con ese legado, porque siempre tenemos la obra que nos queda. Como yo digo, estos son, como decimos, ¿no? Poetas universales que no mueren nunca, ¿no? Porque dejan su obra, están siempre presentes como en este momento.
Vamos a empezar con Julieta. Mientras tanto, les cuento que me voy a ir comunicando con Carlos, que tal vez por cuestiones de horario, como él está en Colombia, a veces se confunden los invitados. Pero empecemos con esto. Julieta de Osa. Julieta es escritora, pintora, gestora cultural colombiana, nacida en Fredonia, Antioquía. Su obra literaria y pictórica ha sido reconocida internacionalmente por su profundidad espiritual y estética. Ha publicado varios libros, participado en antologías globales y expuesto su arte en América y Europa. Actualmente reside en Madrid, donde continúa promoviendo la cultura latinoamericana. Ha sido distinguida como embajadora universal de la cultura por Bolivia UNESCO. Tiene varios premios, menciones y proyectos increíbles para el futuro. No, no se me va a escapar, no se me va a escapar. Adelante, Juli. Bueno, muchísimas gracias. Yo voy a hablar de nuestra escritora hoy invitada a este homenaje, primero desde su biografía y luego desde esa parte humana. Entonces tengo para contarles, extraje las cosas como más importantes porque su biografía es amplia, hay muchas cosas que decir, pero hice un estudio como a lo más significativo. Alejandra Pizarnik fue una destacada poeta argentina, conocida por su obra intensa y emocional. Dejó un legado significativo en la literatura latinoamericana y durante esa vida temprana podemos decir de Alejandra Pizarnik que nació el 29 de abril de 1936 en Buenos Aires, en el seno de una familia de migrantes judíos provenientes de Ucrania. Desde joven mostró un interés por la literatura y las artes, lo que la llevó a estudiar filosofía y letras en la Universidad de Buenos Aires y pintura con el surrealista, que fue el género que más le llamó la atención, Juan Bateplanas. Cuando nos acercamos un poco a su carrera literaria, hablamos que entre 1960 y 1964, Pizarnik vivió en París, donde trabajó para la revista Cuadernos y tradujo obras de autores como Antonin Artaud y Henry Michaud. Ahí hablamos de esa segunda faceta de esta mujer como traductora. Y durante esa estancia en Francia también se relacionó muchísimo con importantes figuras literarias y yo rescato algunas de ellas, como por ejemplo Julio Cortázar y Octavio Paz. Su obra poética se caracterizó por ser en un estilo neorrealista y una profunda exploración de la identidad, la soledad y la muerte. Y ese tema de la muerte lo abarcaba desde ese tema humano, de lo que tenía que ver con todas esas situaciones emocionales que la llevaban a ella a aislarse, que la llevaban a ella a entrar en depresión. Cuando hablamos de los libros que se destacaron, que yo sé que más adelante van a hablar de algunas de sus obras, podemos destacar La tierra más ajena, que la escribió en 1955, y El árbol de Diana en 1962. Y hubo una extracción de Piedra de la locura, que fue una de las obras que dio mucho que decir, que fue en 1968, cuando ella ya pasaba como por esas situaciones difíciles emocionales. Pero fue una mujer que también obtuvo muchos reconocimientos durante su legado. Ella recibió varias becas, incluyendo la de Guns-Smith, que era en 1964, y Fujibrit en 1971. Sin embargo, su vida estuvo marcada por crisis depresivas que la llevaron a intentar suicidarse en varias ocasiones. Y finalmente, el 25 de septiembre de 1972, se encontraba ya internada en una clínica psiquiátrica. Pizarnik se quitó la vida ingiriendo una sobredosis de barbitúricos, que eran precisamente unos calmantes y unos sedantes de fuerte contenido.
Y esta chica, esta gran mujer que deja un legado literario que ha perdurado y que su obra ha sido objeto de estudio, de admiración, especialmente a partir del retorno de la democracia de Argentina. Y es así como se convierte en una figura que cobra mucha relevancia en la literatura contemporánea, haciendo así o publicándose de esta manera en algunos de sus textos en diarios que ahora continúan inspirando a las generaciones de escritores. Y cuando yo ya dejo esos datos biográficos y me voy a hablar del ser, encuentro que Alessandra Pizarnik, recordada como una de las voces más importantes de la poesía argentina y de Latinoamérica del siglo XXI, yo la resumo en un impacto duradero que lo llamaría la mujer que buscó un lenguaje donde pudiera existir. Y cuando hablo de ello, les cuento que desde lo humano se acercaba en ella a una llama que arde hacia adentro. Su figura suele quedar atrapada en el mito de la poeta maldita que muchos conocen, pero que detrás de esa sombra había una mujer que intentaba con todas sus fuerzas encontrar un lugar donde su voz no fuera castigada. Su obra es el registro de esa búsqueda, de un territorio donde la palabra se vuelve casa y el espejo herida. Pizarnik nació en un cuerpo que le resultaba ajeno. Desde muy joven sintió que la identidad femenina que la sociedad esperaba de ella no coincidía con su experiencia interior. Esa tensión marcó su vida y su escritura. Ser mujer para ella no era un destino claro, sino un campo de batalla simbólica. Luchaba contra los mandatos de la belleza, contra la exigencia de lo que la sociedad imponía, contra la idea de que la mujer debía ser un cuerpo para otros. Su poesía es en parte esa historia, esa rebelión y eso que ella contaba silenciosamente. En sus diarios se percibe la angustia de habitar un cuerpo que no obedecía a sus deseos, un cuerpo que sentía como un territorio extraño. Esa incomodidad la llevó a construir un lenguaje propio, casi ritual, donde pudiera nombrarse sin pedir permiso. En sus versos, la mujer no es un objeto, sino una conciencia que se interroga, que se desdobla, que se enfrenta a sus sombras con valentía feroz. Pizarnik no buscaba representar a la mujer común en abstracto, buscaba entenderse a sí misma como mujer en un mundo que la desbordaba. Su sentir femenino estaba atravesado por la vulnerabilidad, pero también por una lucidez que cortaba con un filo. Sabía que la sensibilidad extrema que la habitaba era un don y una cadena. Sabía que la palabra podría salvarla, pero también podía exponerla. Y aún así escribió y escribió desde la noche, desde la infancia herida, desde la extranjería emocional y desde la necesidad de existir sin máscaras. Lo humano en Pizarnik aparece en su contradicción más íntima. Deseaba ser vista, pero temía la mirada, anhelaba pertenecer, pero se sabía distinta, buscaba la luz, pero encontraba su verdad en la sombra. Esa tensión no la debilitó, la convirtió en una de las voces más radicales de la poesía latinoamericana. Su obra no es un lamento, sino un acto de resistencia, una mujer que se atreve a decir su dolor, esa mujer que está desafiando los siglos de silencios impuestos. En su escritura, la mujer no era un rol, sino una pregunta que se abre como un abismo y como una posibilidad. Pizarnik entendió que la identidad femenina es un territorio del movimiento, un espacio donde conviene la niña que convive con la amante, la exiliada, la creadora, la que teme y la que arde. Su poesía es el mapa de ese territorio. Y sin embargo, en medio de esa tormenta interior, dejó una obra que ilumina.
porque su palabra no solo habla de sufrimiento, sino también del deseo, de la belleza, de la necesidad, de ternura, de la búsqueda de un lenguaje donde la mujer pueda ser sin fragmentarse. En sus versos hay una fuerza que no se rinde, una insistencia en la vida, incluso cuando la vida duele. Alejandra Pizarnik escribió para no desaparecer, pero también para que otras mujeres, las sensibles, las inconformes, las que cargan silencios y que no encuentran refugio en su legado, se vea una mano extendida en esa oscuridad, en un recordatorio de que la vulnerabilidad también es una forma de valentía. Quizás por eso sigue viva, porque su poesía no pertenece al pasado, pertenece a cada mujer que alguna vez sintió que el mundo era demasiado estrecho para su alma. Aquí les dejo finalizando un verso que nace desde mi sensibilidad, que hoy dialoga con la esencia íntima de esta escritora que estudié, de Pizarnik, sin imitarla, pero abrazando su territorio sobre la sombra y la lucidez. A tu noche le ofrezco mi voz, Alejandra, para que en tu silencio siga respirando la mujer que quiso nombrarse sin miedo. Muchas gracias. Emocionados estamos. Es increíble cada vez que te escucho, pero yo creo que este homenaje más que nada lo has sentido como mujer, ¿no? Sí, Muchas gracias. sobre todo porque es una autora que me identifican muchas cosas. En ese amor que ella tenía también por las artes, en eso que uno siente que hay veces que en la sociedad no encaja esa forma de ser, de contar, y eso era ella. Ella era una mujer que nos inspira a todas las mujeres. Por eso hay Sí, tanto que decir. No la poeta maldita, sino la mujer que se atrevió, esa poeta que se atrevió a contar. claro, agradecemos a las personas que ya nos están siguiendo, a María Magdalena Lena, nuestra compañera, y a otras personas que todavía no escribieron, así que no sé quiénes son, pero son varias. Bueno, muchas gracias. Les cuento que Carlos Alfonso está en llamada telefónica, creo, porque este celular no lo entiendo mucho y prende la linterna, no sé si está todavía creo que va a tener que cortar y en un ratito lo vamos a saludar, porque tiene como una linterna prendida el celular y yo le dije, Carlos, quédate ahí, pero no sé si está. No, 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 ya no puedo volver, se puso negro todo. Sigamos y en un ratito nos comunicamos con Carlos. Vamos a seguir con Roger. Vamos a escuchar a Roger Lázaro Inca, que es un escritor muy importante, es poeta peruano, nacido en Trujillo. Su obra se caracteriza por una profunda reflexión sobre la identidad nacional, la historia y la existencia. Ha publicado libros como El Perú es un libro mal leído, por ejemplo, y de cuentos no vive el hombre, y ha sido reconocido internacionalmente, incluyendo el premio Enrique Pleguezuelo en España. Su estilo combina crítica social, lirismo, filosofía, y bueno, lo vamos a seguir conociendo, pero ahora quiero escuchar a Roger, mientras sigo tratando de comunicarme con Carlos. ¿Qué le pasa a esto? Adelante, Roger. Estás. Gracias, Luisa, gracias, muy amable, siempre muy gentil con uno. Vamos a desarrollar los otros puntos que ya tocó Julieta con muy acierto y con mucha coherencia, y eso me agrada. Vamos a desarrollar 5 puntos con respecto a lo que pretendemos esbozar sobre la obra de Flora Alejandra Pizarnik, que decidió llamarse Alejandra y desecharlo de Flora. Como ya dijo Julieta, nació en Buenos Aires, pero desde muy temprano vivió una sensación persistente de extrañamiento con el cuerpo, con el lenguaje, con el mundo, tartamudez en la infancia, complejos físicos, una autoexigencia feroz,
una lucidez que no sabía dónde descansar, y encontramos que Pizarnik vivió con depresiones severas, internamientos psiquiátricos, dependencia de psicofármacos y algo clave, no quería curarse si curarse implicaba perder su vínculo radical con la palabra. El segundo punto, hablemos de sus libros como un descenso cada vez más concentrado. Su obra es breve, pero incandescente. No hay exceso, hay poda. Cada libro va quitando lo superfluo hasta dejar el hueso. Comenzamos por el libro La Tierra Más Lejana, publicada en 1955, tal como lo dijo Julieta. Es el libro inicial, todavía influido por el surrealismo. Ya aparece el desarraigo, pero aún hay ornamento, todavía hay figura estética, pero ya aparece la fatalidad incluida en cada temática. En Las Aventuras Perdidas, publicada en 1958, empieza la voz verdadera. La infancia ya no es refugio para ella, sino herida. Aparece el tema del exilio interior que a cada poeta fuera de su país lo ha culminado y lo ha perfeccionado, ya sea para bien o para mal. En Árbol de Diana, publicado en 1962, uno de sus libros centrales, poemas breves, afilados, casi sentencias. Aquí la palabra ya no escribe, sino hiere. Un verso, por ejemplo, dice: he dado el salto de mí al alba, he dejado mi cuerpo junto a la luz y he cantado la tristeza de lo que no nace. Otro libro, Los Trabajos y las Noches, publicado en 1965. El lenguaje como labor dolorosa. Escribir es un acto nocturno, solitario, casi sacrificial. Otro libro, Extracción de la Piedra de Locura, 1968. Aquí la poesía ya roza el límite de lo decible. El yo se fragmenta, el cuerpo aparece como cárcel. El infierno musical, 1971. Es el último libro publicado en vida. Es un libro oscuro, extremo. El lenguaje empieza a fallar, pero no por ser lenguaje, sino por ser miedo y por ser dolor. El silencio aquí acecha. Después vendrían los diarios, la prosa completa, los textos más crudos, incluso obscenos, donde la máscara poética cae, pero se resiste a caer tan pesadamente. Núcleos de su poética, si podemos plantear algunas cosas específicas. El silencio como enemigo y como deseo. La infancia perdida. El cuerpo como lugar de conflicto. La palabra como salvación imposible. La muerte no como tema, sino como presencia absoluta y de devaneo. Ella no escribe sobre la muerte, escribe desde un lugar donde la vida ya está en duda. Por eso su tono es breve, cortante, absoluto. No hay ironía, no hay consuelo, no hay épica, hay verdad desnuda, y eso a veces cansa al mundo. Hablemos del suicidio, no como mito, sino como tragedia. Alejandra Pizarnik murió en 1972 a los 36 años. Es importante decir esto con claridad. Su suicidio no fue un gesto literario, no fue un performance, fue una coherencia poética, fue resultado de una enfermedad psíquica grave, una sensibilidad extrema, una soledad estructural, un sistema de cuidado insuficiente. Romantizar su muerte es traicionar su dolor. Ella escribió muchas veces sobre el deseo de morir, sí, pero también escribió, y eso se olvida, sobre el deseo de quedarse, de ser salvada, de encontrar una palabra que la sostuviera en el tiempo y en el espacio y en la vida misma. ¿Por qué Pizarnik sigue hoy doliendo? Sigue doliendo porque, siendo leída, no escribió para gustar, no escribió para enseñar, no escribió para sobrevivir. Escribió porque no escribir era peor. Escribió porque no escribir era peor.
En un mundo que pide productividad, optimismo y resiliencia, Pizarnik es incómoda. Nos recuerda que hay sujetos para quienes vivir es un trabajo imposible. Y sin embargo, su obra no es nihilista, es un testimonio brutal de lucidez. Podemos decir, y tal vez este es mi punto de vista personal, la poesía de Alejandra Pizarnik es un fortín de nadie, una escritura situada donde el silencio es a la vez el enemigo que amenaza borrar la voz y el deseo último de desaparición. Digo que la poesía de Alejandra Pizarnik puede pensarse como un fortín de nadies, una construcción defensiva levantada en medio de un territorio hostil, sin pertenencia, sin causa colectiva, sin promesa de salvación. No hay patria que resguardar ni comunidad que defender. Hay apenas una voz situada que resiste para no desaparecer del todo. El fortín que yo propugno no es un refugio seguro, es precario, mínimo, asediado desde su origen. Así es la palabra de Pizarnik. No se erige para conquistar sentidos, sino para retrasar el avance del silencio. Ese enemigo invisible que amenaza con borrar la voz y con ella al sujeto mismo. La escritura aparece entonces como una estrategia de supervivencia, no como un acto estético autónomo. Se escribe para seguir respirando. Sin embargo, este silencio que acosa no es solo una fuerza externa, no proviene únicamente del mundo, del desamor, del lenguaje insuficiente. El silencio también es una tentación íntima, una promesa oscura de descanso, porque hablar, quieras o no, duele. Decir, fracasa. Nombrar no restituye lo perdido. En ese punto el silencio deja de ser amenaza y se vuelve deseo. El deseo de cesar, de disolverse, de dejar de sostener una identidad que pesa. Esta ambigüedad es el núcleo de la poética piraxiniana. El silencio es enemigo y a la vez horizonte. La palabra se levanta contra él, pero también avanza hacia él. Cada poema es un acto contradictorio, se escribe para no callar, pero se escribe sabiendo que el callar sería el final lógico del gesto. No hay síntesis posible entre estas fuerzas. La escritura no resuelve, la tensión la habita totalmente. Por eso, los poemas de Pizarnik se caracterizan por la brevedad, la fragmentación, la insistencia obsesiva. No busca desarrollo ni expansión, no progresan, se repliegan. Sus textos que economizan lenguaje como quien raciona municiones en un sitio prolongado. Cada palabra importa porque podría ser la última. Cada verso parece escrito desde un borde. A diferencia de otras poéticas del silencio, ya sean místicas, contemplativas, trascendentes, en Pizarnik no hay promesas de revelación. El silencio no conduce a Dios, ni a una verdad superior, ni a una unión. Conduce simplemente a la desaparición. Es un silencio sin sentido ulterior, un silencio que no habla. Por eso su escritura no aspira al éxtasis, sino al límite. En este fortín de nadies que yo propugno, no hay épica, hay heroísmo, tampoco hay heroísmo, perdón, no hay voluntad de sacrificio ejemplar, hay cansancio, hay lucidez extrema. Por tanto, definir la poesía de Alejandra Pizarnik como un fortín de nadie es reconocer su verdad más incómoda, que la escritura no siempre conduce a la vida, pero que para algunos no escribir conduce más rápido a la muerte. Entre el enemigo y el deseo, la palabra resiste lo que puede, nada más, nada menos. Gracias. Estoy absolutamente, no sé, consternada escuchándolos. Esto es una joya de exposición, Roger, y ese texto, si lo tenés escrito, lo quiero tener igual que el de Julieta, porque un análisis, una reflexión sobre esta escritora, sobre esta obra, sobre esta vida y sobre esta muerte. Yo les quiero presentar a Carlos Alfaro.
Alfonso, que ahora lo vamos a escuchar. Él lamentablemente, por problemas de internet, está en llamada telefónica. Carlos Alfonso Rodríguez nació en Lima, egresó de la Facultad de Comunicación, Turismo y Psicología de la Universidad San Martín de Porres, en Lima, Perú. Trabajó como periodista en varias publicaciones. Estudió programación de radio, el arte de hablar en público y relaciones humanas en el Instituto Superior La Palabra, en Medellín, Colombia. Ha asistido a talleres de periodismo avanzado y científico en el Centro Internacional de Estudios Superiores para América Latina, en Ecuador. Fue colaborador del programa cultural Defensa de la Palabra, que se propagaba en la emisora de la Universidad de Antioquia. Colaboró con la revista Voces, Bohemia, Gaviero, La Musa Sonámbula, Babel y otras. Ha publicado los siguientes libros de poemas: Cantos a la Vida, El Grito, Poemas de mi generación, 10 poemas de amor para mayores y menores de 12 años, Poemas públicos, Un puerto en el paraíso, Motivos para cantar y otras breves historias. Y puedo seguir. Ustedes saben que siempre me quedo por la mitad en reseñas tan importantes, pero les quiero presentar como corresponde a Carlos Alfonso Rodríguez, porque es la primera vez que tengo el honor de tenerlo en un homenaje. Ya tendremos oportunidad de que tenga sus propias presentaciones, porque evidentemente tiene un talento cultural que hay que mostrar y del cual hay que aprender. Carlos, vamos a poner altavoz y vamos a ver. ¿Estás por ahí, Carlos? Un saludo, muy buenos días a todos. Buenos días a Roger. Buenos días a la poeta Colombo española, que en este momento me recuerdan, por favor, el nombre para poder integrarle mi saludo. Soy la embajadora y me llamo Luisa de Buenos Aires, Argentina. Gracias por tu saludito. Sí, Se retornó la comunicación. puede ser. ¿Se escucha? Sí, te estamos escuchando. Sí. Entonces, yo participo en este evento, en realidad por intermedio de Roger Lázaro, y aun cuando nunca fui un apasionado seguidor de Alejandra Pizarnik, recién me di la tarea, el trabajo de conocer su obra y encontrar que es una autora que trasciende muchas temáticas, pero lo que me sorprende entre la vida y la obra de Alejandra Pizarnik es que aparece en un grupo de poetas de los años 60, del poeta Juan Gelman, y aparentemente eligieron caminos antagónicos, ¿no? Ella con una poesía, vamos a decir, individual o individualista, una poesía silenciosa, mientras que Juan Gelman era un poeta que se integró a la poesía política, a la poesía de masas, de multitudes, y esto hace que esta poeta también aparezca en un escenario absolutamente nuevo, porque en realidad ella pertenece al boom de la poesía latinoamericana, porque ella nace en 1936, que es el año en el que también nace Mario Vargas Llosa, y sin embargo son también caminos absolutamente distintos, porque ella en realidad aparentemente pues se sumerge en un mundo anónimo, y el gran novelista se integra pues a un universo estremecedor y publicitario, que es el de la novela extensa,
y que lo hace un personaje público de multitudes también. Entonces, este personaje que nos reúne, que nos convoca, que es Alejandra Pizarnik, para mí se convierte en un personaje absolutamente nuevo. A mí siempre me ha gustado la poesía narrada, la poesía extensa, larga, que tiene que ver con como nutriente que es el periodismo, la crónica, toda la novela, el cuento, toda la prosa en realidad. Y sin embargo, la poesía es la surtidora de todos los géneros literarios. Qué importante. Entonces, para mí, Muy importante, muy... Carlos, disculpa que te interrumpa. Muy importante hasta ahora lo que nos estás diciendo, verdaderamente, ¿no? Cómo la poesía primero puede unir todos los géneros, ¿no? Desde la prosa poética hasta histórica, ¿no? En la poesía, es verdad. Y esta escritora que estamos analizando hoy, ¿no? Muy importante. Continúa un poquito más, porfi. claro, entonces ella integró a través de esta información, pues, preliminar que uno ha hecho tratando de ampliar su información de un personaje verdaderamente trascendente como es esta autora que es Alejandra Pizarnik. Uno encuentra que ella perteneció a un grupo de vanguardia desde los años 60 en Argentina y lógicamente ella va destacando en su forma de poetizar. Pero yo traigo a colación el tema de que ella perteneció a este grupo de vanguardia que creo que se llama Mente Círculo, o en todo caso, no he podido grabar este nombre del grupo al que ella perteneció, pero que es un grupo paralelo a los grupos que también germinan, se desarrollan y se publicitan en otros países, como por ejemplo en el Perú. En el Perú se llamó a esa generación Hora Cero. Creo que el grupo fue Círculo Cero. Y también hubo una revista en Argentina, Círculo Cero. Bueno, discúlpeme pues la inexactitud, pero el grupo de Perú se llamó Hora Cero. Y en Colombia, que es el país en donde vivo ya hace 25 años, apareció un grupo que se llamó Los Nadaístas, que también tuvo mucha resonancia, importancia y trascendencia en Latinoamérica. Y en México aparece un grupo que se llamó Los Infraelistas, que es a donde perteneció Roberto Bolaño, apareció Mario Santiago Pasquiaro, que son los autores más conocidos de ese grupo. En Ecuador, que también no se quedó en esa generación de los 60, aparece un grupo que se llama Los Sársicos. Y el líder de ese grupo, o uno de los líderes en realidad, fue Ulises Estrella. En fin, lo que quiero decir que la presencia de esta autora que nos convoca, que es Alejandra Pizarnik, no es una isla en el mar literario y poético, sino que está concatenado con todas estas generaciones que irrumpen en el mundo. Y entonces esta poeta que empieza con unos poemas de amor que son los que integran el primer libro que se denomina La tierra más ajena, va trascendiendo en su poética y llega hasta homenajes a Emily Dickinson, por ejemplo, que es una poeta norteamericana y líder de la poesía en Norteamérica y en todo el mundo. Y llega también a escribir en esa gran obra maravillosa que tiene Alejandra Pizarnik, un poema que a mí me sorprendió bastante, que es el canto a Janis Joplin,
una cantante de rock Claro. que muere también joven, muere que a los 26 años. Y en esto también hay un paralelo entre Alejandra Pizarnik y Janis Joplin. Entonces, eso es una poeta que está en muchas búsquedas, ¿no? Que pasa del mundo interior a la conexión con los poetas de multitudes, como esta poeta de rock, Janis Joplin. Y bueno, entonces yo quisiera leerle algunos poemas que yo he seleccionado, que son muy populares también, como por ejemplo el poema Revelaciones. Sí, La noche a tu lado, las palabras son claves, son llaves, el deseo de morir es rey, que tu cuerpo sea siempre un amado espacio de revelaciones. claro. En tu aniversario, recibe este rostro un impacto personal y que incluso lo promoví durante estos días. Infancia, hora en que la hierba crece en la memoria del caballo, el viento pronuncia discursos ingenuos en honor de las lilas y alguien entra en la muerte con los ojos abiertos, como Alicia en el país de lo ya visto. Bueno, este es un poema muy corto, pero muy profundo, y que también tiene muchas referencias, como por ejemplo cuando yo releo este verso que dice con los ojos abiertos, me recuerda a Padece, o como Alicia en el país de los ya visto, el famoso cuento de Alicia en el país de las maravillas. En fin, es una poeta para tener en cuenta y para releer cuando uno le abra pues el camino a la poesía y al diálogo con esta gran voz que es Alejandra Pizarnik. Esto es lo que le puedo comentar pues sobre este gran personaje que nos convoca, que es Alejandra Pizarnik, y lo sigo escuchando en este homenaje a la gran autora y poeta Alejandra Pizarnik. Muchas gracias, Carlos Alfonso. Súper interesante, exquisito tu informe, tu análisis, ¿no? Sobre esta escritora. Estaba pensando mucho en este homenaje yo, porque digo, miren qué cosas que tiene, ¿no? Esto de ser embajadora de una feria. Estamos homenajeando a una escritora argentina y sin embargo tenemos aquí en pantalla Colombia, Madrid, Perú, Colombia acá también con Carlos y Perú, pero qué pasión y qué manera de sentirse por momento identificados con esta escritora, por lo que escuché. ¿Algo más para agregar? Y si no, ya vamos a ir poniendo el videíto final. Luisa, lo que nos demuestra que el arte y la literatura, Así, lo que nos demuestra que el sí. arte, sobre todo la literatura, no tiene nacionalidad, no tiene país, no tiene fronteras, que ese es el lenguaje del alma que nos une y que cuando reconocemos en el otro, cuando reconocemos esos grandes autores o que muchas veces no son tan grandes, pero que su palabra deja un legado, nos recuerda que somos hermanos y sobre todo al escribir. Entonces es maravilloso estas experiencias vividas a la mano de la Confederación Internacional del Libro, me parece genial. Claro, Juli, yo voy a agregar otro dato que a mí me preocupa mucho, que no tiene edad, digamos, que no tiene edad. Exacto, exacto, Entonces, o sí. sea, porque vos fíjate el legado que nos dejó esta criatura, Alejandra Pizarnik, que se nos fue a los 30 y pico de años, 36, 36 años, 36 años. que con una madurez
Impresionante, nos escribió. Roger, ¿algo más? Y ya nos vamos con el video. Bueno, ahí me gustaría leer este poema La Jaula, que yo he utilizado como epígrafe de un libro. Dice, Ujú. afuera hay sol, no es más que un sol, pero los hombres lo miran y después cantan. Yo no sé del sol, yo sé la melodía del ángel y el sermón caliente del último viento. Sé gritar hasta el alba cuando la muerte se posa desnuda en mi sombra. Yo lloro debajo de mi nombre, porque no se llamaba Alejandra, sino Flora, ¿no? Yo agito pañuelos en la noche y barcos sedientos de realidad bailan conmigo. Ay, Dios. Yo oculto clavos para escarnecer a mis sueños enfermos. Había un matiz de querer suicidarse ya. Dice, afuera hay sol, yo me visto de cenizas. Así concluye este poema, ¿no? Genial. Impresionante. Es uno de los poemas más reconocidos que me gusta, se llama La Jaula, ¿no? Sí. Eso es lo que quería agregar, pues ya se ha dicho muchas cosas importantes, Julieta, Carlos ha tenido una buena intervención también, así que estamos Sí. felices de haber contribuido a que la gente que nos está viendo o escuchando sepa y busque poema de Alejandra Pizarnik y sepa que es una gran poeta. Si lo tenían ignorado, pues ahora es el momento preciso para que lo lean, lo busquen y comiencen a sentir la poesía de esta gran poeta argentina. Y hablando de la gente que nos mira y nos escucha, mira, tenemos que saludar a Juana Mabel Miranda, ¿m? Ya les dije a María Magdalena, a Bernardo Villatoro desde México, que nos está viendo. Y como les digo, mucha gente más que entra, sale y no pone ahí su nombre y no los podemos nombrar, pero súper, súper agradecidos. Se aprende mucho en los homenajes, ¿eh? Y estamos muy, muy felices de rendir homenaje a cada país donde vamos con la Confederación del Libro, como dijo Juli, muy agradecidos. Y vamos a ver un video que humildemente pude elaborar. A ver, ahí va, ¿eh? De esta manera nos despedimos de esta Feria Virtual Internacional de Argentina. Hemos disfrutado el homenaje a la escritora argentina Alejandra Pizarnik. Les comparto uno de sus poemas. La enamorada. Esta lúgubre manía de vivir, esta recóndita humorada de vivir, te arrastra, Alejandra, no lo niegues. Hoy te miraste en el espejo y te fue triste. Estabas sola. La luz rugía, el aire cantaba, pero tu amado no volvió. Enviarás mensajes, sonreirás, tremolarás tus manos, así volverá tu amado tan amado. Oyes la demente sirena que lo robó, el barco con barbas de espuma, donde murieron las risas. ¿Recuerdas el último abrazo? Oh, nada de angustias. Ríe, en el pañuelo llora a carcajadas, pero cierra las puertas de tu rostro para que no digan luego que aquella mujer enamorada fuiste tú. Te remuerden los días, te culpan las noches, te duele la vida tanto, tanto, desesperada. ¿A dónde vas? Desesperada. Nada más.
La última inocencia. Partir en cuerpo y alma. Partir, deshacerse de las miradas, piedras opresoras que duermen en la garganta. He de partir. No más inercia bajo el sol, no más sangre anonadada, no más formar fila para morir. He de partir. Pero arremete, viajera. Gracias, Julieta de Osa desde España, Roger Lázaro Inca desde Perú y Carlos Alfonso desde Colombia. Nos vamos. Gracias, Confederación del Libro. Hasta el próximo homenaje. Bien, Luisa, Bueno, genial como vamos. siempre. Gracias. Sí, bueno. Luisa, como Muchas siempre, tus videos fenomenales. Muchas gracias, como siempre. gracias. Sí. No, yo debería tener más tecnología, pero bueno, eso es lo que... No, muy bellos, muy bellos. Y tu voz al Muchas declamarlos, muy bonitas, la verdad. Bueno, gracias Renzo, gracias Carlos ahí en llamada, gracias Roger, Julieta, y nos vamos. Renzo, podés Beso, disponer del abrazos, espacio. abrazos. Bye. Bye.